abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Amados hermanos, buenos días. Vamos a tener este tiempo de meditación a través de la palabra del Señor. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11. Leeremos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Nuestra confianza en Cristo trae gozo en medio de las tribulaciones. Vivimos en una sociedad en donde todos estamos interconectados. Ya casi nadie tiene vida propia. Un simple error, un chiste, puede llegar a viralizarse en segundos. Pero esta hiperconectividad también nos ayudó en nuestra imagen pública. Ahora no solo los jóvenes están interesados en cómo se ve su perfil en las redes sociales, como el Facebook, WhatsApp, el Instagram y demás aplicaciones. Siempre estamos buscando vernos bien, bonitos y felices por fuera. Una selfie perfecta. Nadie se entera del lado imperfecto que tenemos. Nuestros enojos y malos pensamientos. Esas cosas no son buenas y que nunca las vamos a publicar. ¿Cuántos púlpitos predican solamente mensajes y prédicas con algo bonito y que te irá bien, que solo Dios es amor? Trata la iglesia de mostrar el mensaje, de atraer a las personas con algo bonito, cuando el mensaje de la Biblia no es un mensaje de selfie perfecta, porque sabemos que la palabra tiene un mensaje que nos confronta, nos desafía a que llevemos una vida cristiana firme. Esta carta nos lleva a estar firmes en Cristo. En este día tengo el placer de comenzar el estudio de la epístola de nuestro hermano Santiago. Espero que esta carta sea de bendición para todos nosotros mientras navegamos
en esta epístola. Mi propósito, como en previas ocasiones, es que todos nosotros seamos instruidos, edificados, amonestados a través de este viaje que estamos a punto de aprender juntos a ver un panorama de lo que nos está hablando el Señor a través de esta porción de la palabra. La epístola de Santiago es estupendo, contenido de enseñanzas prácticas, claras y beneficiosas para todos nosotros. Y vamos a ver en el primer versículo, un hombre de fe. ¿Quién es este hombre de fe? Quisiera que veamos quién fue Santiago, el hermano de Jesús, a quien Jesús evidentemente había hecho una aparición especial después de su resurrección. Como se describe en el Nuevo Testamento, este Santiago fue prominente entre los discípulos. Vamos a ver en esta carta que Santiago habla al pueblo judío, dando a entender que su lealtad es la misma para Dios y para el Señor Jesús. Podemos observar una clara referencia a la deidad de Cristo y cómo nos habla en estos tiempos de prueba y pandemia. En el primer verso de esta epístola vemos más del carácter de Santiago, en la forma en que él mismo se introduce a sus lectores. Él era un hombre que comprendía la gracia que lo salvó. Esta carta fue escrita a creyentes, judíos en la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? La diáspora judía, en hebreo, el tupsa, o el exilio, en hebreo, que significa galut. Se refiere a la dispersión de los hijos de Israel. En Hechos 8 nos habla que esta iglesia estaba sufriendo, era perseguida. Su carta nos llama a que cuidemos nuestra salud, así como lo debemos hacer en este tiempo. En los versículos 2 al 4, el gozo de la prueba. Todos nosotros en esta vida, sea cristiano o no cristiano, experimenta dificultades. La vida está llena de vicisitudes, penas, desgracias, frustraciones, dolor y muerte. Y más este tiempo por el que estamos atravesando. La realidad es que vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. Con la caída del hombre en el Edén, toda la humanidad fue lanzada y está bajo el dominio del pecado, trayendo consigo mismo sus consecuencias desastrosas, las cuales experimentamos cada día. Pensemos dónde está nuestra mirada. Si en las cosas del mundo, el ser exitoso, una linda casa, un buen trabajo, si vemos que esa es la meta principal, entonces cuando vengan las pruebas, nuestra fe va a decaer. Pero si nuestra mirada está en Cristo y llegar a ser como Él, entonces las pruebas las pasarás con gozo y esperanza. En este tiempo de cuarentena, a nosotros nos tocó pasar un momento difícil, ya que a nuestras hijas les tocaban las vacunas. Yo me enfermé, ambos estábamos preocupados por el temor a exponer a nuestras hijas al centro de salud. Pasando todo este momento, finalmente fueron, pero en el transcurso del día no fue fácil, ya que ambas sentían dolor y les produjo fiebre. Solo nos quedaba esperar a confrontar la fiebre y que pase el malestar. Y vimos que el Señor nos enseñó a tener paciencia con nuestras pequeñas. Y entre nosotros
en esa circunstancia. Todos atravesamos por momentos difíciles. Hermanos, el Señor nos llama a que seamos pacientes para resistir la prueba. Y así, cuando esté desarrollado plenamente, seremos perfectos y completos. Sin embargo, el que profesa ser creyente no solo experimenta la dificultad de la vida cristiana, la vida diaria en un mundo caído, sino que también carga el estigma de profesar ser cristiano. Esto es para el creyente y no creyente. Pero si vamos más allá y nos concentramos solo en el verdadero creyente, debemos añadirle un grado más de dificultad. Y esto es las pruebas que vienen para definir nuestra fe. Pruebas que vienen de parte de Dios, que en la superficie parecen ser una desventaja, pero que en realidad son un regalo de Dios, que resulta en nuestro beneficio. Santiago se dirige con estas palabras: tened por sumo gozo, hermanos míos, al que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Las pruebas son para testificar la fuerza de nuestra fe. Dios en ocasiones trae a nuestras vidas pruebas para demostrarnos a nosotros mismos si nuestra fe es fuerte o débil, para que hagamos un inventario espiritual. Una persona que cuando llega la dificultad se vuelve amargo, quejoso, demuestra una fe débil. Pero si cuando llega la prueba al creyente se vuelve más y más a Dios, demuestra una fe fuerte. Veamos algunos casos en la Biblia en donde Dios provee la prueba para demostrar la fe de sus siervos. Ese ejemplo es Israel. Y vamos a ver en 2 de Crónicas 32-31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios los dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y en Habacuc 3, 17, 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y un ejemplo de un hombre de fe es Job. En el capítulo 42, versículos 5 y 6, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos míos, el Señor nos muestra estos ejemplos, y las pruebas son para humillarnos. Nos ayuda a separarnos de nuestra dependencia en las cosas del mundo. Nos llama a enfocar nuestra mirada en nuestro Padre Celestial. Las pruebas demuestran que
que somos limitados. Versículo 5. Por medio de las pruebas vemos que carecemos de sabiduría. Pero el autor nos recuerda que pidamos a Dios y Él nos dará la sabiduría necesaria para pasar la prueba y sin reproche. Él no va a criticar nuestros errores o nuestra falta de inteligencia. Él nos quiere dar sabiduría y Él permite que pasemos por pruebas. Jeremías 33:3, el Señor dice: clama a mí, que yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Hermanos, no dudemos de Él. Como el salmista dice, su vara y su cayado nos infunden aliento. Aún en la oscuridad más aterradora, el Señor está ahí. Las pruebas nos hacen confiar en sus recursos. En los versículos del 9 al 11, Santiago nos recuerda que no debemos confiar en las riquezas, ya sea la falta de riquezas o la abundancia de riquezas. Si eres pobre, debes gozarte en esas circunstancias y confiar en que Dios te proveerá y que eres su hijo amado y Él te dará. Si tienes dinero, no pienses que el dinero es la solución para todo, porque lo material va a pasar. Recuerda que en medio de la prueba, el Señor nos guarda y Él tiene todos sus recursos. Cuando Santiago dice el versículo 12, aquel que persevera, Dios nos dará una recompensa, que no es lo material. La salvación es por fe. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos recuerda que tenemos el premio de la vida eterna. Las pruebas purifican nuestra fe al hacernos depender de Dios en toda circunstancia, dándonos entonces las herramientas necesarias para perseverar y madurar, quitando la mirada en nosotros mismos para ponerla en Cristo. Seamos ricos, seamos pobres. Salmos 37. El salmista dijo: en Él confía, callado en el Señor, y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero Él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Hermanos, con esto ya es para terminar. La tentación es pecado. Nacen los malos deseos, nos conducen a la muerte. Cuando viene la prueba de la tentación, lo que debemos es arrepentirnos. La palabra nos llama al arrepentimiento. El Señor tiene buenas cosas para nosotros. Pidamos al Señor a permanecer junto a Él. Que no sea esta palabra
solo para hoy, sino para el día a día. Oremos. Señor Padre amado, gracias. Gracias porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Queremos pedirte con fe, Señor, que tú vas a proveer, que tú vas a dar esa recompensa en todo momento, toda circunstancia. A esperar con paciencia. Señor Jesús, danos sabiduría al momento de hablar, al momento de actuar. Señor Jesús, queremos, Señor Dios, entrar confiadamente al trono de tu gracia. Señor Padre amado, háblanos en esta semana. Gracias porque tú has sido un Dios bueno, un Dios misericordioso, que no nos haces faltar nada. Bendito sea tu nombre y exaltado sea tu presencia en nuestra casa, en nuestro país. Gracias por este tiempo de pruebas, que sabemos que tú estás obrando en medio de ellas. Tu nombre, Señor Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.